Vamos a presentar un algoritmo un poco más complicado que los anteriores. En este algoritmo se requiere ordenar de forma ascendente el contenido de un vector, de forma que en la posición 1 tendremos el valor más pequeño y así sucesivamente hasta llegar al valor más grande en la última posición. Entonces, lo primero que necesitaríamos es leer n y validarlo. Esto ya lo hicimos en algoritmos anteriores. Después tendríamos que leer el contenido del vector elemento por elemento, sobre todo si no sigue un patrón y los valores que se van leyendo son arbitrarios. Vamos a colocar en la posición 1 el elemento más pequeño para que llevemos el orden y después en la segunda posición el siguiente más pequeño y así sucesivamente. Vamos a suponer que el primer elemento del vector es el más pequeño y después lo vamos a comparar con el resto. Y así vamos a asegurar de que el primer elemento es el más pequeño. Entonces, vamos a decir que cuando encontramos el valor más pequeño en el vector, lo vamos a intercambiar con la posición que estamos comparando, de forma que aseguremos siempre que en la primera posición se quede el más pequeño. Por ejemplo, si yo tengo el vector v 1, 0, menos 2, menos 4, al final del proceso, el vector debe de quedar menos 4, menos 2, 0, 1. Entonces, vamos a realizar este proceso de la siguiente manera. Llamemos P de pequeño al valor de la posición 1 del vector. Recordemos que si yo digo V, en este caso V es la variable y la posición se pone entre paréntesis. En este caso, V1, pues es 1 porque es el valor que ocupa la posición 1 del vector. Entonces, asignamos en P V1, es decir, P aquí vale 1. Después lo vamos a comparar con el resto de los elementos, con el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, comparando, preguntamos si P es mayor que V2. En realidad lo que estamos viendo en valores es si 1 es mayor que 0. Y sí, efectivamente, 1 es mayor que 0. ¿Cómo? P es mayor, entonces P no es el más pequeño y tengo que reasignarlo y después intercambiarlo, ¿no? Entonces lo reasigno. Ahora el más pequeño es el elemento que está en la posición 2, que si vemos el vector es 0. Ahora P vale 0. Y ahora hay que intercambiar en el vector lo que hay en la posición 1 con lo que hay en la posición 2 para asegurar que en la posición 1 nos queda el más pequeño. De forma que el vector nos quedaría como 0,1 y originalmente lo tenemos como 1,0. Para intercambiar los valores vamos a asignar en la posición 2 lo que hay en la posición 1. Aquí lo que estamos diciendo es que en la posición 2 ahora va a aparecer el 1 y en la posición 1 vamos a asignar lo que ya sabemos que es más pequeño entre la posición 1 y la posición 2, que es el valor de P. Recordemos que el valor de P lo reasignamos y dijimos que era igual a lo que había en la posición 2 y eso es 0. Y también el 1 que estaba en la posición 1 ya lo habíamos pasado a la posición 2. De esta manera estamos haciendo el intercambio entre los elementos de la posición 1 y la posición 2. Vamos a comparar ahora P con la posición 3, que en este caso compararíamos 0 contra menos 2 y nos preguntamos si 0 es mayor que 2. Y sí, efectivamente es mayor que 2. Perdón, 0 es mayor que menos 2. Entonces vamos a hacer la reasignación. En P vamos a guardar lo que está contenido en V3, que es menos 2, porque ya vimos que ese es el valor más pequeño. Y vamos a intercambiar el contenido de V1 con V3 para que quede en la posición 1 el valor más pequeño. Esto lo hacemos diciendo que en V3 vamos a poner el contenido de V1 y después en V1 vamos a poner el contenido del valor más pequeño.
que nosotros recordemos que ya lo habíamos reasignado y que en este caso es -2. Por lo tanto, ahora el intercambio es entre la posición 1 y la posición 3, de forma que el vector ahora nos quedaría -2, 1, 0, ¿verdad? Todavía no hemos garantizado de que en la posición 1 tenemos el más pequeño. Falta comparar con la última posición, que es la posición 4. Y ahora nos vamos a preguntar si el más pequeño es más grande que el valor en la posición 4. Es decir, si -2 es mayor que -4. La respuesta es sí. Así que lo que tendremos que hacer es una reasignación y recordemos que primero guardamos el valor más pequeño en P, que ya vimos que es el de la posición 4, y después hacemos el intercambio, guardando en la posición 4 lo que hay en la posición 1, que es -2, y en la posición 1 agregamos P, de manera que nos quede -4, 1, 0, -2, ¿verdad? Así quedaría nuestra reasignación. Entonces, así nosotros nos aseguramos de que la posición 1 tiene el valor más pequeño. Ahora comenzaremos con la posición 2, asignando P, lo que hay en la posición 2, para compararlo con la posición 3 y 4. Cuando concluyamos, vamos a tener en la posición 2 el más pequeño de los tres elementos restantes y ya solo nos va a faltar comparar la posición 3 con la 4. Es muy importante que esto se entienda para que el diagrama de flujo se pueda comprender, y ese diagrama de flujo lo vamos a hacer en una siguiente sesión.